Sí, se ve oscuro, no sé por qué. Buenas tardes, Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde maravillosa y preciosa que el Señor nos ha regalado en este día, ¿verdad? Es la hora, ¿verdad?, de poder compartir su palabra, un tema muy bonito, ¿verdad?, que el Señor ha dado para poder edificar nuestras vidas. Ahí donde estés, para poder empezar, cierra tus ojos, para poder conectarte con el Padre y el Señor pueda derramar sobre nuestras vidas lo que Él quiere derramar. Amén. Cierre sus ojos, voy a hacer la oración para poder empezar dándole siempre ese primer lugar a Él que se merece. Amén. Padre, gracias te doy en esta tarde, Señor, por este día, mi Dios amado, que tú me has concedido de vida, Padre. Gracias te doy por cada persona, Señor, en esta tarde, bendito Rey. Tu palabra dice que donde dos o más estén reunidos en tu nombre, tú estás ahí. Y yo lo creo, bendito Dios. Gracias te doy, Señor, por tu palabra, Padre. Yo te pido en esta hora, Señor, que tomes tú el control de mi vida, Dios. Que seas tú, Señor, hablando a través de mi boca, Señor. Que sean tus pensamientos, Dios, lo que tú quieres hablar en esta tarde, Padre. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a la palabra, a Salmos, capítulo 135, del verso 15 al verso 18. Salmos 135, versos 15 al 18. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Amén. ¿Verdad? Acá el Señor nos está dando esta palabra, ¿verdad?, sobre los ídolos, dice, de las naciones, ¿verdad?, que son hechos de oro y de plata, ¿verdad? Se está refiriendo a toda imagen, ¿verdad?, a todo santo, ¿verdad?, que el mundo de una manera equivocada, este sistema en el cual vivimos, ¿verdad?, ha cambiado la gloria de Dios, ¿verdad?, por la gloria de ídolos. Amén. Esto tiene que ver mucho con el pecado, ¿verdad? Con el pecado. Nosotros sabemos que Adán y Eva, ¿verdad?, pecaron, entregaron toda la autoridad que Dios les había dado, ¿verdad? A ellos la entregaron, ¿verdad?, a causa de la desobediencia. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 3. Habla de todo esto de la desobediencia de Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, esto trae como consecuencia el pecado en los corazones de los seres humanos, ¿verdad? El pecado nos aparta, ¿verdad? Nos aparta de Dios, nos aparta de su presencia, ¿verdad? Y por consecuencia nos lleva a caminos incorrectos, nos lleva a creer y hacer cosas que no están dentro del propósito, dentro de las leyes establecidas de nuestro Dios para el ser humano, ¿verdad? Entonces, y una de las causas que lleva al hombre es la idolatría, ¿verdad? Y acá la Biblia es el pecado más fuerte que Dios condena en las Escrituras, la idolatría, ¿verdad? Porque la idolatría es adorar ídolos. Y los ídolos, si usted no sabía, los ídolos, ¿verdad?, las imágenes, los santos, ¿verdad?, eso viene a ser una figura de un Dios falso. Y si dice que es la adoración a un Dios falso, quiere decir que esa estatua, esa figura, ese ídolo, ¿verdad?, es una mentira, no es real, no tiene vida. Por eso en los versos siguientes dice: tiene ojos pero no ven, ¿verdad?, tiene boca pero no hablan. Exactamente, porque son hechos de manos de hombre, ¿verdad? Y usted sabe que nosotros como seres humanos somos imperfectos, no tenemos la capacidad, ¿verdad?, para dar vida a nada, ¿verdad? El único que nos ha dado la vida es nuestro Dios, y eso está en las Escrituras, ¿verdad? Entonces, le digo, el efecto más perjudicial al ser humano es la idolatría. Es la idolatría. Si nosotros leemos en toda la Biblia, desde el Génesis
hasta el Apocalipsis, podemos ver, ¿verdad?, a diferentes personas o grupos de personas que crearon ídolos, ¿verdad? Tuvieron sus propios dioses, ¿verdad? No creían en el Dios verdadero, sino ellos hicieron un Dios al cual ellos adoraban, ¿verdad? Pero les repito, eso es algo falso, es un Dios falso, que no tiene vida, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos ver en Éxodo, claramente en Éxodo capítulo 32 del verso 1 hasta el 10, ¿verdad? Cuando Dios llama a Moisés y le dice que suba al monte Sinaí, porque le iba a entregar las tablas, le iba a entregar las leyes para su pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces Moisés sube, dice la Escritura, que sube al monte Sinaí a encontrarse con Jehová, ¿verdad? Donde le entregaba las tablas para que él bajara y diera las leyes al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero la Escritura dice que ellos empezaron a hacer un becerro de oro. Empezaron a decirle a Aarón, que era el hermano de Moisés, el otro sacerdote, le empezaron a decir que mucho demoraba Moisés, ¿verdad? Y que ellos querían tener su Dios. Entonces empezaron a confeccionar su becerro de oro, ¿verdad? Se empezaron a sacar las mujeres las alhajas que tenían de oro y lo fundieron, hicieron un becerro y empezaron a adorar el becerro, ¿verdad? Y cuando baja Moisés con las tablas, se encuentra con esa sorpresa que el pueblo bailaba alrededor del becerro de oro, danzaba, bebían, se emborrachaban, hacían orgías, imagínense. Entonces nuestro Dios pues se molestó, ¿verdad?, al ver eso. ¿Y por qué sucede esto, verdad? Es porque Dios, al crearnos, recuerde que Dios es nuestro creador, ¿verdad? Nosotros somos su creación. Él ha puesto en el ser humano, en el corazón del ser humano, Él ha puesto, ¿verdad?, la necesidad de que solamente el ser humano pueda ser lleno de Él. No hay de otra manera que nosotros como seres humanos podamos encontrar la plenitud de llenura en nuestro Dios. Por lo general, nosotros como personas tendemos a tener vacíos en nuestras vidas, ¿verdad? Vacíos. Y ese vacío, como seres humanos, buscamos la necesidad de cómo llenar esos vacíos, ¿verdad? Y la palabra dice que solamente Dios puede llenar nuestros vacíos. Por eso es que cuando el ser humano tiene muchos vacíos en su vida, se refugia en cosas incorrectas, ¿verdad? Unos se refugian en el alcohol, quieren llenar momentáneamente ese vacío en su corazón, ¿verdad? Y sí, momentáneamente lo van a llenar, momentáneamente, porque después vuelven a su realidad. Es momentáneo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Le repito, porque Dios, cuando nos ha creado al ser humano, Dios ha puesto la necesidad en nosotros de poder ser llenos solamente con Él. Recuerde que nosotros somos tripartitos, somos cuerpo físico, somos espíritu y alma. Y el espíritu precisamente el Señor nos lo ha dado para podernos comunicar con Él. Amén. Entonces, nosotros no podemos como seres humanos hacernos ídolos en nuestra vida del cual no sea nuestro Dios verdadero, ¿verdad? Porque le repito, los ídolos son una figura falsa, de un Dios falso. Mire lo que dice. Y por lo general las personas no saben esto, creen que de verdad están adorando a una deidad, están adorando a un Dios verdadero, y no es así. Por eso acá la palabra dice, tienen ojos pero no ven, ¿verdad? Tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no oyen, ¿verdad? Entonces, las personas, ¿verdad?, que tienen ídolos, que creen en los ídolos, en las imágenes en su vida, acá la palabra dice el Señor que son semejantes a los ídolos. Mire cómo la palabra es fuerte en ese verso, lo que el Señor dice, ¿no? Y exactamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese Dios falso no tiene vida. Es una mentira, es un Dios de mentira, al cual la gente está creyendo en algo que no existe, en algo que no es real. Por lo tanto, esa persona también está en esa misma condición que esa estatua, que ese ídolo, ¿verdad? Está confundida, está equivocada,
Está muerta espiritualmente porque esos ídolos no tienen vida, son falsos. Entonces la persona, ¿verdad?, tiene el espíritu muerto. Entonces cree equivocadamente que de verdad ese ídolo, esa estatua, esa virgen, lo que fuera, ¿verdad?, va a conceder lo que esa persona, esos seres humanos están pidiendo ante esos ídolos, ¿verdad? Y le repito, la idolatría es el peor pecado que puede cometer el ser humano, porque ese ser humano está anteponiendo antes que Dios a ese ídolo. Y le repito, los ídolos son falsos, no es un Dios verdadero, ¿verdad? Entonces la persona, ¿verdad?, o las personas que tienen en su vida ídolos, pues es muy peligroso, porque les va a llevar a caminar de una manera incorrecta delante del Señor, definitivamente. Y ese caminar incorrecto lleva a otros pecados. La idolatría trae muchos pecados en el ser humano, muchos pecados. Amén. Entonces, vamos a ir a Éxodo 20, capítulo 3 al verso 6. Éxodo, capítulo 20. Desde el verso 3 vamos a leer. Estos son los primeros mandamientos, los 10 mandamientos que dio nuestro Dios al pueblo de Israel a través de Moisés, ¿verdad? Y vamos a leer aquí desde el verso 3. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Verso 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ¿verdad? La palabra lo dice, sigo leyendo, verso 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Verso 6, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Imagínese usted, estos son los mandamientos que dio nuestro Dios, le repito, al pueblo de Israel a través de Moisés, ¿verdad? Y estos versos que hemos leído está claramente, ¿verdad? Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo está diciendo Dios. Verso 4, no te harás imagen ni semejanza de nadie, ni arriba, dice, en el cielo, ni en la tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es espíritu. Dios es un espíritu. No es ninguna imagen. Él es un espíritu, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor nos dice que solamente a Él nosotros tenemos que adorar. La palabra dice en espíritu y en verdad, ¿verdad? Entonces, vamos a Isaías 42. Isaías 42, 8. El profeta Isaías. Y dice así la palabra del Señor. Dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Ahí está la palabra claritamente, Él lo aclara. Inclusive aquí el Señor en este verso es como una advertencia que nos está dando a los seres humanos. Y en ese tiempo Él le hablaba específicamente a su pueblo. El pueblo de Dios fue el pueblo de Israel, fue el pueblo que Él escogió. Él escogió como suyo, y lo sacó, dice la palabra, lo sacó de la esclavitud en la cual el pueblo vivía. El pueblo de Israel vivía en esclavitud de los egipcios. Los egipcios tenían a todos los israelitas, eran sus esclavos, los hacían trabajar durante todo el día a latigazos por una mínima paga que ellos recibían. Entonces Dios en su misericordia los saca a ellos de esa esclavitud, ¿verdad? Y empieza el pueblo a caminar con Él. La Biblia dice que Dios se manifestaba visiblemente en ellos, ¿verdad? Cuando ya los saca al pueblo para darles la tierra prometida a través de Moisés, el pueblo caminaba y la escritura dice que Dios en el día los guiaba en forma de humo, imagínense, que ellos pudieron ver la manifestación de Dios, y en la noche los guiaba, bajaba en forma de una llama de fuego, ¿verdad? Les daba de comer el maná,
desde el cielo. Ellos tenían el maná y se alimentaban todo ese tiempo, ¿verdad? Pero aún así, ¿verdad? Ellos que fueron testigos de ese Dios poderoso, sus corazones se desviaron y querían tener sus propios dioses, querían tener sus propios ídolos, ¿verdad? ¿Y sabe por qué? Porque Dios, como creador del ser humano, ¿verdad?, ha establecido normas para nosotros, leyes en la cual tenemos nosotros que vivir. Y al hombre, generalmente al ser humano, no le agrada eso. El ser humano quiere hacer lo que quiere vivir en libertad, ¿verdad? Pero eso no es bueno, porque esa libertad muchas veces no trae algo bueno a nuestras vidas, sino simplemente desvíos, y ese desvío te lleva a otro desvío, y ese a otro y a otro, donde el ser humano cae en total una vida incorrecta de pecado delante del Señor. Por eso es que ellos se hacían sus propios dioses, ¿verdad? Cuando Moisés va a Faraón, enviado por Jehová, a decirle de que soltara al pueblo, que soltara a su pueblo, que les diera libertad, y Faraón no quería al inicio, ¿verdad? No quería soltar. ¿Por qué? Porque él tenía su Dios, el Dios Baal, dice la Escritura, ¿verdad? Ese fue un Dios del resto que no creía en el Dios verdadero, de las otras ciudades, ¿verdad? Habían muchas ciudades, estaban los amalecitas, los amorreos, ¿verdad? Entonces todos ellos tenían sus propios dioses, habían creado estatuas, figuras, ¿verdad?, a cual ellos les rendían culto, imagínense. Pero les repito, eso es un Dios falso. No es un Dios de verdad, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor está dando una advertencia, aquí en Isaías 42:8, y está dando la advertencia específicamente a su pueblo y hoy en día a nosotros como personas, como seres humanos, el único, y que Él no entrega su gloria y su poder. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura dice que Él es el principio y Él es el fin, Él es el alfa y Él es la omega, ¿verdad? Eso significa que antes de Él no hay ningún Dios ni después de Él. Entonces, toda la gloria, todo el poder es de Él, es únicamente de Él. Entonces, nosotros, les repito, no podemos tener otros dioses a la cual inclinarnos, a la cual pedir, porque son dioses falsos. Es una mentira, es algo que no tiene vida, que no es real. Amén. La idolatría es uno de los pecados muy dañinos al ser humano, muy dañinos al ser humano. ¿Por qué? Porque primeramente el ser humano está violando la ley de Dios. Está violando, porque ya lo hemos leído en Éxodo capítulo 20, verso 3, lo que Dios dice en su ley, en sus mandamientos. Y un mandamiento, yo quiero que usted sepa, es una orden. Y una orden sí o sí se tiene que cumplir. Una orden no es, después lo hago, no. Una orden se cumple en el momento que es dada, ¿verdad? Entonces los mandamientos que el Señor dio al pueblo y hoy en día a toda la humanidad, ¿verdad?, es cumplir nosotras, cumplir su mandamiento, su ordenanza, esa orden que Él ha dado, ¿verdad? Porque de lo contrario nosotros vamos a anteponer a Él cualquier ídolo en nuestras vidas, nos vamos a desviar de nuestro Dios verdadero, del cual quiere, ¿verdad?, bendecirnos, quiere prosperarnos, primeramente prosperar nuestra alma. Esa es la importancia, lo primero que Dios hace cuando viene una persona, recibe a su Hijo Jesús en su vida. Lo primero que Dios hace es prosperar el alma, nuestra alma. Y la palabra dice, y así también el resto de cosas, pero primero el alma. ¿Sabe por qué? Porque el alma, que es usted y soy yo, sin Cristo, esa alma ha estado dañada, esa alma está llena de heridas, ¿verdad? Y solamente la palabra a mí me dice y me ha enseñado que el único que puede sanar mi alma herida es Dios. No hay nadie más. Usted puede ir al psicólogo, ¿verdad? Puede ir al psiquiatra. El psiquiatra le va a dar solamente medicina, la va a dormir, pero no la va a sanar. El psicólogo le hará unas terapias que son humanas
y ahí quedará. Y usted siempre tendrá esa alma herida. Entonces, el único que sana es Él. Por eso es que Él es el mayor interesado de poder prosperar esa alma. Para Él no hay nada imposible. Por eso es que el ser humano tiene que rendirse de lleno a Él, a ese Dios vivo, a ese Dios real, a ese Dios poderoso. Amén. Vamos a ir a Juan capítulo 4, verso 24. El Evangelio de Juan 4, 24. Y dice así la palabra del Señor. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Mire lo que dice este verso. Le vuelvo a repetir. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, Dios es un espíritu. Dios no es ninguna imagen. Por eso Él dijo: no te harás imagen de mí, ni en los cielos ni en la tierra, no te inclinarás a ellas. ¿Por qué? Porque Él no es ninguna imagen, Él es un espíritu, y a nosotros que nos ha creado como seres humanos, nos ha dado un espíritu, porque esa es la conexión del ser humano con Dios, ¿verdad? Y Él dice que lo adoren en espíritu y en verdad, ¿verdad? Espíritu y en verdad, ¿verdad? Porque a Dios es esencial, porque Él nos ha diseñado a nosotros para que lo adoremos. Nosotros, el ser humano, ya está diseñado por el Señor para adorarlo a Él, pero es el corazón del hombre que se desvía y busca adorar ídolos incorrectos, y no al Dios verdadero, ¿verdad? Adorar a Dios significa arrodillarse. Significa postrarse, arrodillarse literalmente, es postrarse. Postrarse quiere decir que usted se acuesta por completo en el piso o se va de cuclillas y la frente debe llegar al piso. Eso es postrarse para adorar al Señor. ¿Sí? Por eso Él dice: me adorarán en espíritu y en verdad, ¿verdad? Mire, cuando Dios creó al hombre, ¿verdad? Dice la Biblia que Él sopló aliento de vida. Y vamos a ir a la palabra para que usted en esta tarde, el Señor siga hablando a sus vidas y pueda disipar quizás sus dudas, ¿verdad? Respecto a esto. Vamos a Génesis capítulo 2, verso 7. Génesis 2, verso 7. Y dice así la palabra del Señor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra lo dice, ¿verdad? Dios creó a Adán del polvo de la tierra, imagínense. Por eso dice que fuimos creados de polvo y a polvo terminamos el día que morimos. Este cascarón es lo que vuelve a polvo. Más no el espíritu, más no el alma. Eso que les quede bien claro a ustedes, ¿verdad? Entonces, por eso Dios ha puesto un espíritu en el ser humano, ¿verdad? Para poder comunicarnos con Él. Y dice que Él sopló, su aliento lo sopló en el hombre, ¿verdad? Porque Dios tiene vida. Los ídolos no tienen vida. Yo quiero que usted sepa que una estatua no tiene vida. Tiene ojos. Todos los decoran bonitos, ¿verdad? Unos los hacen de yeso, les ponen hasta oro, plata. Pero eso es un Dios falso, no es real. Porque el único Dios que tiene vida es Jehová. No hay otro. Y aquí la palabra lo está diciendo, ¿verdad? Entonces a Él nosotros tenemos que adorar, a Él. Porque Él como Dios poderoso, ¿verdad? Va a hacer cosas con el ser humano. Él es el que trae los cambios. Cuando usted lo busca en adoración, como dice la palabra, en espíritu y en verdad, quiere decir que su espíritu de usted se conecta con Él. Y en verdad, dice, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando nosotros entramos a la adoración con el Señor, ahí en su casa, no necesita irse al templo, ahí en su casa, pero eso sí, cierre la puerta del lugar donde usted elija para adorar al Señor.
Y ahí arrodíllese, ahí póstrese a Él, conéctese con Él. Y en verdad, dicen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque verdad quiere decir que usted en ese momento tiene que ser sincera con Él. Tiene que abrir su corazón a Dios. Recuerde que Dios ya sabe todo de nosotros, pero es necesario que abramos nuestra boca, que abramos nuestra boca. Por eso Él dice, me adorarás en espíritu y en verdad, ¿verdad? Porque la única verdad es Él. Recuerde, la única verdad es Dios, ¿verdad? Donde nos trae el alineamiento, el cambio a nuestras vidas. Entonces, si yo entro a adorar al Señor y yo soy consciente que aún en mi caminar como creyente, aún todavía tengo cosas dentro de mí, en esa adoración yo tengo que adorarlo en verdad, yo tengo que decirle a Él, yo tengo que abrir mi corazón a Él y decirle, mira Señor, aún todavía no camino conforme a ti, a tu palabra, a tus leyes. Y ahí cada persona le tiene que decir aún cuál es esa falla que hay dentro de nosotros. Por eso Él dice, me adorarás en espíritu y en verdad. Es tener un cara a cara con Dios. Y mire, cuando tiene ese encuentro con Él, de espíritu a espíritu, es tan hermoso que todo cambia. Todo cambia en la persona. Cuando uno realmente tiene genuino con el Señor. Es tener un encuentro cara a cara. Por eso entra la adoración, usted tiene que entrar deseosa de adorarlo a Él. La adoración por lo que Él es, no por lo que me puede haber dado en el caminar de mi vida, sino es por lo que Él es. Todopoderoso, Él es bueno, Él es misericordioso, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro sanador, Él es nuestro consolador. Entonces, por todo eso es por la cual el ser humano, pero en espíritu, porque Él es un espíritu y para eso nos ha puesto a nosotros, cuando nos ha creado, nos ha puesto espíritu para que nos conectemos con Él de espíritu a espíritu. Sinceros nosotros delante de Él. No podemos entrar a adorarlo y estar calladitas sin decirle aún cuánto aún todavía me falta alinearme a ti, Señor. Eso le agrada al Señor, que nosotros seamos sinceras. Uno tiene que ser con el Señor. Eso es adorarlo en espíritu y en verdad. Conociendo que aún todavía no camina, todavía le falta, pero usted se lo está reconociendo a Él. Usted le está diciendo, mira Señor, todavía a mí me falta. Todavía estas cosas no las puedo dejar, pero aquí estoy buscando de ti, Señor. Eso es adorarlo en espíritu y en verdad. Y es necesario que nosotros, el ser humano, podamos nosotros adorarlo de esa forma, de esa manera. Mientras no hayamos tenido como seres humanos un cara a cara con nuestro Dios, ¿verdad? Entender muchas cosas aún, hasta que realmente entremos de esa manera a la adoración, entremos en espíritu y en verdad, a tener ese encuentro cara a cara con Él. Y es hermoso porque ahí viene completamente el cambio, ahí es donde el Señor trabaja con nuestras vidas, ahí es donde el Señor quebranta, tu corazón lo quebranta y tú empiezas a llorar y es necesario que el Señor quebrante eso, es necesario que nosotros podamos derramar nuestro corazón, aleluya, delante de Él, es necesario porque es ahí donde nuestro Dios empieza a sanar esas heridas que quizás por muchos años nosotros lo hemos arrastrado, ¿verdad? Y amarguras que también generalmente el ser humano tiene el corazón lleno de amargura, de resentimiento, por diferentes motivos, situaciones, ¿verdad? En que nos tocó vivir, ¿verdad? Y que fuimos lastimadas, fuimos ofendidas, ¿verdad? A veces cosas muy fuertes, ¿verdad? O menos fuerte, pero igual, ¿verdad? Momentos, situaciones que lastimaron nuestra alma. Entonces dice la Escritura que esa alma se va llenando de heridas. Y si esas heridas no son sanadas delante de nuestro Dios, esas heridas siguen sangrando
para que usted entienda, las heridas del alma son como una herida visible que usted se puede hacer en su mano, en la pierna, una herida. Una herida, si usted no la cura, ¿qué pasa con esa herida? Va creciendo, ¿verdad? Va supurando, va avanzando. Así son las heridas en nuestra alma. Cuando no el Señor, es necesario entregar esas heridas a nuestro Dios. Por eso Él dice, adórame en espíritu y en verdad. Dime a mí qué tienes dentro de ti. Y ese verdad es poderle decir a Él, Señor, tengo esto dentro de mí, ¿verdad? Tengo esta amargura a causa de estas personas que en algún momento a mí me lastimaron, ¿verdad? Entonces al Señor hay que decirle de una forma sincera, ¿verdad? Y tenemos que ser concretos, ir al grano, ¿verdad? Yo no le puedo decir, a mí me ofendieron en una forma grupal, no, yo tengo que decirle quién me ofendió a mí, yo tengo que decirle con nombre y apellido, tengo que decirle a él, ¿verdad? Esta persona a mí me causó un dolor, porque quizás me dijo esto, Señor, y yo me resentí, yo me ofendí, yo me sentí afectada, Señor. Entonces llevo por dentro esto, yo quiero que tú lo sanes. Y el Señor lo sana. El Señor es el único, les vuelvo a repetir, que sana nuestras heridas, pero tenemos que hacerlo en espíritu y en verdad, ¿verdad? Espíritu, entrégate al Señor. No pienses nada, olvídate de que tienes que de ahí irte a cocinar o que tienes que ir a pagar cosas. No, entra concentrada en Él, ahí. Y verá usted verá lo que el Señor empieza a hacer con cada vida, ¿verdad? Si Él lo ha hecho conmigo, ¿verdad? ¿Por qué no lo puede hacer con ustedes? Por supuesto que sí, solamente que está en que tomemos la decisión, ¿verdad? Por eso en esta tarde yo sé que el Señor está hablando a los corazones, ¿verdad? Está hablando porque sabe por qué Él me ha dado esta palabra, ¿verdad? Y yo cada fin de semana cuando le digo qué quieres que hable el domingo, porque no es que yo lo elijo, yo he elegido esto para hablar, no, yo le consulto a Él y Él es el que me da lo que Él quiere que yo comparta, ¿verdad? Y cuando Él ayer me dio esto de los ídolos, yo le dije, Señor, tú sabes por qué me dio, o sea, Él quiere que la gente sepa, ¿no? Y si en algún momento hemos estado equivocados, ¿verdad? Hemos cosas incorrectas, el Señor en esta tarde quiere que cambies. No lo sabías. El Señor por eso no nos condena, ¿verdad? Solamente Él quiere que nos rectifiquemos, nosotros nos alineemos a Él, ¿verdad? Y acá el Señor cuando habla de la idolatría, ¿verdad? También se refiere a todo lo que nosotros en nuestra vida pongamos en primer lugar. Recuerde que Dios es primero en nuestras vidas. A veces al inicio del caminar cristiano nos es difícil, nos cuesta, ¿verdad? Porque hemos estado mal acostumbrados a anteponer otra cosa que no sea Dios primero, ¿verdad? Entonces, recuerda el primer mandamiento, dice, ama a Dios sobre toda cosa. Entonces, nosotros tenemos que vivir a Él, ¿verdad? Entonces, idolatría es también cuando yo antepongo otra cosa primero. Hay muchas personas, ¿verdad? Que primero, en esas personas, primero en su vida es su trabajo. Entonces, eso es idolatría, porque estás anteponiendo otra cosa que no es Dios primero en tu vida. Y eso es idolatría. Eso también es idolatría. Otras idolatran a sus hijos. Acá esto no quiere decir que usted no ame a sus hijos, ¿sí? Hay que amarlos, pero no pueden ser primero antes que Dios, nuestros hijos. Dios es el que se lleva el primer lugar, porque Él nos ha creado, porque ese es su mandamiento, y el mandamiento tenemos que cumplirlo, porque es una orden ya dada por Él, estipulada, a la cual nosotros, el ser humano, ya no puede cambiar. Nosotros no podemos rectificar su palabra. Esta ley nosotros no la podemos cambiar porque Él ya la dispuso de esa manera. Él ya la estableció así.
Y nosotros simplemente como seres humanos nos queda alinearnos a Él. Pero muchas veces el ser humano quiere que Dios se acomode a ellos, ¿verdad? Y es al revés, nosotros tenemos que alinearnos al Señor. Nosotros, Dios a nosotros no, sino nosotros a Él, porque Él es el perfecto, Él es el soberano, ¿verdad? Él es santo. Entonces, así nosotros tenemos que vivir cada día, porque todas las características de Dios, sus esencias, nos las va a demandar a nosotros. Y si usted lee todo la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Él habla de santificar en su vida, ¿verdad? Porque Él es santo. La Biblia dice que Él es 3 veces santo, Él es puro, Él es limpio. Entonces, lo mismo nos va a pedir a nosotros cuando venimos a conocerlo, cuando venimos a alinearnos conforme a su palabra. Él va a pedir santidad, santifica tu vida. Y santificar nuestras vidas no es escondernos, no es vivir en 4 paredes, no. Santificar nuestras vidas es dejar de hacer, ¿verdad? Lo que quizás antes por ignorancia hemos hecho porque no sabíamos. Ahí no pasa nada, porque tú lo hiciste porque no sabías, ¿verdad? Y si tú no sabías esto de los ídolos, pues no pasa nada tampoco, ¿verdad? Porque no lo sabías. Tú pensabas equivocadamente que tú estabas adorando a Dios, ¿verdad? Y no es así. En esta tarde Dios está hablando, ¿verdad? En esta tarde se te ha disipado la mente y puedes entender, ¿verdad? Que el único que nosotros tenemos que adorar es a Dios. Y no es una imagen, Él es un espíritu. Entonces, ¿cómo lo vamos a adorar? En espíritu y en verdad. Conectarnos con Él de una forma sincera. Decirle a Él aún todavía que tenemos dentro que no podemos mejorar. Y es ahí donde Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Es ahí donde Dios empieza a limpiarnos. Dios empieza a sanar. Porque Él es el mayor interesado que nosotros cada día en nuestras vidas podamos asemejarnos, la palabra dice, a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Dios eso es lo que quiere, que mientras estemos acá en la tierra, acá, nosotros cada día muramos a nosotros y dejemos que Él crezca dentro de nosotros, que crezca Él, que crezca Cristo en nosotros, para podernos asemejar a Él, al varón perfecto, que es Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús, como varón perfecto que vino a la tierra, ¿verdad? Como hombre, porque Él vino como hombre, 100% hombre y 100% Dios era. Él vino con las 2 naturalezas. Era Dios y también era hombre humano como usted y como yo. Entonces, Él aún siendo 100% hombre, Él no cayó en el pecado. Él venció el pecado, ¿verdad? Porque la Escritura dice que fue tentado por Satanás, pero Él venció, ¿verdad? Y si Él venció, es porque también nos da la capacidad a usted y a mí de poder vencer todas las tentaciones que puedan venir a nuestra vida, de poder vencer todas las debilidades que aún nosotros está dentro de nosotros y que solamente Él nos va a ayudar a empoderarnos, solamente Él nos va a ayudar a fortalecernos, pero hay que pedirle. Cuando usted entra a esa adoración, ahí es donde usted le tiene que decir, Señor, fortaléceme. Mira, aún soy débil en esto, yo ya no quiero que tú me hagas fuerte, quiero que tú me ayudes a poder yo vencer. Y Él lo va a hacer porque Él es un Dios poderoso. Para Él no hay imposibles. Nosotros somos limitados y no podemos, ¿verdad? Pero Él todo lo puede, dice la palabra. No hay nada que Dios no pueda hacer. No hay nada que Dios demuestre en su palabra que no ha podido hacer con las personas. Todo está en la disposición, todo está en la fe, que nosotros cuánto queremos creer y cuánto dejamos que Él haga con nuestras vidas, que haga con cada uno de nosotros, ¿verdad? Si nosotros, dice la palabra, que cuando recibimos a Cristo,
nacemos a una nueva vida, somos nuevas personas, así dice la Escritura, ¿verdad? Eso quiere decir que empezamos a ser transformados cada día, viene la transformación, viene el cambio a nuestras vidas. Entonces, si nosotros decimos que somos hijos de Dios, ¿verdad? Que somos sus hijos, quiere decir que ya hay transformación dentro de nosotros. Entonces, adoremos solamente a Cristo, ¿verdad? Que Cristo sea solamente el centro de tu vida. Cristo tiene que ser el centro de tu corazón. No puede haber otra cosa primero que no sea Él en nuestras vidas. Por eso es necesario cada día buscarlo. Es necesario, lo primero que uno abre los ojos es decirle gracias porque me has regalado este día. Gracias porque mira, me permites poder tomar aliento, poder mirar con mis ojos, ver a mi familia. Entonces eso es maravilloso, eso solamente lo puede hacer Él, nada más porque le place, porque Él tiene misericordia, porque aún Él quiere que nosotros cumplamos propósitos de vida acá, ¿verdad? Entonces todavía Él nos mantiene con vida, ¿verdad? Todavía, porque Él todavía dice, yo no quiero que tú partas sin haberme conocido, aunque sea un poquito. No hay nada que nosotros podamos decir, no, yo ya tengo tal edad, ¿no? ¿Qué va a poder hacer conmigo? No. Les repito, todos los siervos de Él en la Biblia han sido ancianos. Moisés, imagínense, para sacar a su pueblo de Israel, tenía 80 años de edad. Cuando le dice, tú vas a sacar a mi pueblo, era un anciano, era un pastor de ovejas. Abraham, 75 años. Noé, cuando le dijo, vas a construir el arca. No eran personas jóvenes, pero también ha tenido siervos jóvenes, ¿verdad? Como el profeta Isaías, como Daniel. Como Daniel era un jovencito de 14, 15 años. Y fue su siervo fiel de Jehová, ¿verdad? Entonces, no hay edad que nosotros podamos decir, no, esto ya no es para mí, no, que a estas alturas yo voy a ponerme a estudiar, voy a ponerme a conocer al Señor. No hay edad. No hay edad. Nosotros como seres humanos cada día el Señor quiere que nosotros aprendamos, que lo conozcamos a Él. Cada día, porque es Él quien te va a dar a ti y a mí, nos va a dar el entendimiento, nos va a dar la sabiduría, ¿verdad? Nos va a dar la fortaleza, el empeño para poderlo hacer. Nos va a dar las fuerzas, va a inquietar el corazón cada día, a que cada día lo busquemos con más ganas, con ansias, con deseo. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Entonces, no hay edad para que nosotros podamos decir, no, pero ya no soy joven, ¿no? O al joven, cuando yo en algún momento he predicado a jóvenes, ¿no? Me han dicho, no, pero eso es para los viejitos, me han dicho, ¿no? Mire, yo todavía tengo 18 años, tengo que vivir la vida, ¿no? Está equivocado ese joven, ¿verdad? Porque nadie tenemos la vida comprada, nadie sabemos cuándo vamos a partir, ¿verdad? Entonces, por eso Dios sabe en qué momento llega a nuestras vidas. Él llega en el momento preciso, porque Él conoce nuestro caminar. Él ha visto todo, cómo hemos caminado. Entonces, Él dice, este es el tiempo para que ahora tú me conozcas. En otras palabras, el Señor está diciendo, esta es la oportunidad que tienes tú ahora, que te la estoy dando. Si tú la desechas, ya no habrá otra oportunidad. Por eso les digo, es el tiempo preciso. Si tú en este momento el Señor está hablando a tu vida, porque el Señor habla, y yo sé que el Señor está hablando a los corazones, ¿no? Es porque el Señor conoce a cada uno de ustedes. Yo no los conozco, pero Dios los conoce. Dios conoce los corazones, conoce los pensamientos. Entonces, Dios está en este momento llamando, diciendo, esta es tu oportunidad de conocerme, conóceme. Cuando Cristo vino a la tierra, Él dijo claramente, yo no he venido a juzgar al mundo, yo he venido a salvar al mundo. Exactamente. Él no viene y te va a señalar por cuán incorrecto has vivido en tu vida, no. Al contrario, Él es amor. Él lo que quiere es que vengas a Él, que lo tengas a Él en tu vida, en tu corazón, a Cristo, y que Él sea tu guía, que Él sea tu mirada todos los días, que Él sea tu fuerza,
a cual tú vas a adorar cada día de tu vida, porque es el único que nos da la salvación y la vida eterna. No son los ídolos, no son las imágenes, no son las virgencitas, diferentes virgencitas hay ahora cual estatua más bonita. Pero le repito, son falsos dioses. Imagínense a cuál los seres humanos adoran. Imagínense a qué cosa están adorando. A una mentira, algo que no tiene vida, algo que no es real. Algo que no es real. Dios sí es real, Dios tiene vida. Esa imagen no te va a ayudar absolutamente en nada. Esa imagen no te va a dar nada a tu vida, al contrario. Trae maldición a nuestras vidas. La idolatría es maldición, yo quiero que usted sepa. Y es el pecado más terrible que Dios aborrece, la idolatría, porque la idolatría trae como consecuencia muchos pecados, muchísimos. Es terrible. En otro momento yo les voy a compartir de eso, que ustedes se van a quedar sorprendidos y van a poder entender muchas cosas que quizás han vivido o viven en su vida. Es a causa de la idolatría. Y acá la palabra, cuando hemos leído sobre que Dios es un espíritu y que visita la maldad, ¿verdad? Visita la maldad de los padres a los hijos hasta la 4ª generación, de los que me aborrecen, dice. Entonces, eso significa que Dios va mirando de generación en generación. Hasta la 4ª generación, Él mira. De los que lo aborrecieron, ¿verdad? De repente, nuestros padres fueron idólatras, o nuestros abuelos, y a causa de ellos, yo quiero que usted sepa en esta tarde, a causa de ellos, nosotros somos maldecidos. A causa de ese abuelito, de ese bisabuelito, de ese tatarabuelito, ¿verdad? Que fue idólatra acá en la tierra, la generación de esa persona es maldita, es maldecida, a causa de lo que ellos hicieron, a causa de lo que ellos creyeron. Eso es lo que dice en la palabra, que Él visita la maldad. Entonces Dios está mirando de generación en generación. Ya dice, esta generación no me amó, esta generación se entregó a ídolos falsos. Voy a ver la generación de este que viene. Y así va mirando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Él quiere libertar a esa generación, quiere hacerla libre a esa generación. ¿Libre de qué? De esa maldición a causa de lo que sus antepasados creyeron. No es que, ay, mi abuelito creyó y ahí quedó, no. Nosotros heredamos. Yo quiero que usted sepa que nosotros heredamos esas maldiciones. En la Escritura se llaman maldiciones generacionales. Y la ciencia, los médicos, lo llaman enfermedades generacionales. Pero eso está en la palabra, eso está en la Escritura. Son maldiciones generacionales que las heredamos a causa de nuestros antepasados. Usted dirá, ¿y qué culpa tengo yo? Nada, ninguna. Pero nosotros pagamos, porque esa es la generación, esa es tu sangre. Así como heredamos el color del cabello, los ojos de tu abuelita, de tu bisabuelito, así heredamos lo malo que ellos hicieron. Por eso en las Escrituras el Señor nos llama y nos enseña a caminar de una manera correcta, de una manera recta delante de Él, de una manera justa. ¿Por qué? Porque de lo que tú hagas, los que vienen tras de ti van a pagar. Si no pagan, no salen tus hijos, va a salir en tus nietos, va a salir en tus bisnietos, en tus tataranietos. Hasta la 4ª generación se maldice esa generación. Por eso no sé si usted ha visto, se ve bastante a veces en las familias que dicen, ay, desde mi abuelita han muerto de cáncer, ¿no? Esa es una maldición generacional. Eso no es normal. Eso es una maldición. ¿Por qué? Tienen que averiguar, pues, ¿qué ha hecho tu abuelita? ¿Qué han hecho los de atrás? ¿Qué han hecho? Y ahí está. Y de esas consecuencias el Señor no libra a nadie. Eso está en la Escritura. Sí o sí esas consecuencias son pagadas. Y a veces es triste, es doloroso. Porque uno dice, pero ¿yo qué culpa tengo? ¿No? Okay. Pero así es el Señor. Por eso el Señor es el mayor interesado que lo conozcamos, porque Él quiere libertarnos, Él quiere hacernos libre de esas maldiciones, quiere romper para que tu generación que viene tras de ti sea una generación bendita, una generación santa, una generación
que le va a servir al Señor, una generación que caminará con Él, ya no con ídolos, ya no se entregarán a los ídolos. Y eso podemos ver en las Escrituras. El mismo rey David, ¿verdad? Él tuvo muchos hijos, dice la Escritura, de los cuales no todos siguieron el camino de él, no todos siguieron los mandamientos de Jehová. Se corrompieron con los amonitas que tenían otros dioses. Ellos tenían su dios Baal, adoraban a un dios Baal. Entonces, ¿por qué? Porque siempre el ser humano tiende a querer vivir de una manera libre, no quiere vivir bajo las normas y leyes de nuestro Dios, ¿verdad? Sin embargo, la Escritura dice que el único de los hijos del rey David que sí le sirvió a Dios fue su hijo Salomón, que también lo hizo rey. Es el único que caminó con sus normas de Dios, ¿verdad? Los demás hijos de David no caminaron así, ¿verdad? Y ahí se ve hasta su generación. Todo eso habla el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Antiguo Testamento es importante que nosotros lo conozcamos, lo leyamos para poder saber cómo es Dios. Ahí se ve un Dios, cómo es Él, cómo Él se manifestó con su pueblo y con los que no eran su pueblo. Entonces, de esa manera nosotros lo podemos conocer, de esa manera nosotros vamos entendiendo realmente quién es Él, ¿verdad? Y Él es el mismo, Él no cambia. La Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Lo que Él habló en el Antiguo Testamento, lo sigue hablando hoy en día. Él es inmutable, no cambia, nosotros cambiamos, pero Él no cambia. Lo que Él te dice, permanece y tú lo tienes que creer. Permanece. Por eso la Biblia está llena ¿de qué? Está llena de promesas. Está llena de promesas a nuestras vidas, a la cual tenemos que nosotros atesorar esas promesas y creerlas. Que el Señor, si me la dio, es porque el Señor en su tiempo me la va a dar, me la va a conceder. No cuando yo quiera, no como yo quiera. Mientras eso, el Señor me dice, ven, sigue conociéndome, sigue buscándome. Tengo muchas cosas para ti. Y lo primero que el Señor hace, les repito, en la adoración, en espíritu y en verdad, es liberar nuestra alma, es restaurar nuestra alma, porque ¿de qué le valdría al Señor, verdad? Bendecirme de repente materialmente, si mi alma, que es lo que va a ir a la eternidad, está sangrando por dentro. De nada valdría. Entonces lo primero que el Señor nos llama es a eso, es a sanar nuestras heridas, es a sanarnos todo desde niños, porque desde niños nosotros somos lastimados, desde niños. Los primeros que nos lastiman son nuestros padres. Entonces, y el único, les repito, que va a sanar eso en nuestra vida es Él. Y usted va a sentir una paz, usted se va a sentir otra persona, en usted ya no va a estar ese sentimiento. Y eso no es bueno, porque ¿a quién le afecta? ¿A la persona que no quieres ver o a ti misma? A uno mismo. La otra persona de repente ni se acuerda lo que te hizo, pero tú lo tienes presente porque es una herida que está ahí. Entonces a Dios le interesa sanarte a ti. Por eso, disculpen, hubo una pequeña interrupción, creo que es con el internet. Bueno, continuamos. Entonces, recuerde que solamente adorando a nuestro Dios viviremos en obediencia como Él quiere que vivamos. Estaremos nosotros cumpliendo su mandamiento, ¿verdad? De que Él es el primero en nuestras vidas. De esa manera nosotros le estamos dando a Él la gloria, ¿verdad? Que Él se merece, porque nadie más se merece gloria más que Él. Recuerde el regalo de la salvación, ¿verdad? Ese regalo que nos ha dado a través de su Hijo, ¿verdad? Le costó a Él, no nos ha costado a nosotros. Entonces nosotros tenemos que valorar, nosotros tenemos que reconocer, ¿verdad? Y si su palabra acá esta tarde nos ha hablado, ¿verdad? Que Él es un espíritu y que lo adoremos en espíritu y en verdad, mas no ídolos, no nos hagamos imagen de nada, es porque así es, porque Él es un espíritu. Y hay que adorarlo en ese espíritu que Él nos ha dado.
a usted y a mí. Todos los seres humanos tenemos espíritu, es para conectarnos con Él, porque Él es un espíritu, como le he dicho varias veces en esta tarde, ¿verdad? Y eso es lo que más anhela el Señor, que usted lo busque en espíritu y en verdad. Con eso he concluido esta prédica, esta palabra que el Señor me ha dado en esta tarde. Sé que es y va a ser de gran edificación para sus vidas, porque para mí fue de mucha edificación. Y hoy día ayer que yo armaba este tema, porque yo lo tengo que armar, traía muchas cosas el Señor a mi vida, a mi mente, seguía hablando, ¿verdad? Entonces por eso es que yo me sorprendo y le digo, Señor, solamente tú sabes por qué me das esto para que yo lo comparta, porque solamente Él conoce a cada uno de ustedes que se conectan o que después en algún otro momento tienen la opción de poder ver el video, ¿verdad? Porque el video queda ahí, ¿verdad? Queda ahí. Entonces, yo les animo en esta tarde, ¿verdad? A que si tuviste antes en tu vida un ídolo, ¿verdad? Pues déjalo, renuncia a eso. El Señor esta tarde te ha hablado y solamente vuélvete a Él, nada más. Empieza a adorarlo a Él en ese espíritu que Él quiere que lo adoremos y en verdad, con toda tu sinceridad, tú dile cómo eres, qué tienes dentro de ti y que te ayude a sanar, que te ayude a cambiar, que te ayude a restaurar y el Señor lo va a hacer. Amén. Entonces, con esto me despido de ustedes. Mañana los espero, mañana lunes, con las enseñanzas. Nuevamente continuamos con las enseñanzas a las 5 de la tarde. No deje de conectarse porque son de gran bendición para nuestras vidas. Siga disponiendo su corazón, siga disponiendo su tiempo a Él. No están disponiendo el tiempo para Isabel Rojas, el tiempo lo están disponiendo para Jehová de los ejércitos, el Dios vivo y real que quiere hacer grandes cosas con cada uno de ustedes. Él está dispuesto y ya no hacerlo porque Él los conoce, yo no los conozco. Así como lo hace conmigo, lo ha hecho conmigo, así también lo quiere hacer con ustedes. Amén. Que el amor de Dios, la paz de nuestro Señor Jesucristo y las consolaciones del Espíritu Santo acompañen en esta tarde a cada uno de ustedes. Dios los bendiga.